En este vídeo voy a explicar cómo rellenar la opción general del código técnico, la ficha, para fachadas. Como veis, hay poca cosa. Tenemos que determinar el ruido exterior, tenemos que determinar en un recinto protegido la parte ciega que tenemos, el muro y el hueco, y tenemos que poner aquí el exigido, y aquí no es DNTA, es 2MNTATR. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto hay que determinarlo con un ensayo in situ. 2M significa que la fuente de sonido tiene que estar a 2 metros, NT es ponderado, NT es normalizado, perdón, A es ponderado con decibelios A y TR es a ruido de tráfico. Bueno, eso es un ensayo in situ que hay que hacer, que si tuviésemos más tiempo, otro máster, otra vida, quizá os explicaría, porque tenemos en el CEU el equipo necesario para hacer esto, pero en cualquier caso se puede simular con la hoja Excel y bueno, pues este año lo vamos a hacer así. ¿Qué hoja Excel vamos a utilizar? Esta de fachada, no sé por qué está en inglés, fachada transmisión de ruido aéreo. Y aquí tenéis el dibujito que se entiende lo que es la fachada. Entonces vamos a ir paso por paso explicando esto. Es bastante fácil. Bueno, bastante fácil para lo que suele ser esto. ¿Cuál es el ancho? El ancho de la fachada. Si recordáis, teníamos en la práctica de acondicionamiento. Este es el DWG, ¿no? Tenemos este PowerPoint. Tenemos este edificio. Vaya, he borrado las dimensiones. Eran 11 de largo y creo que la fachada eran 7,5 y la altura eran 3. Entonces tenemos 7,5 de esta dimensión y la altura son 3. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner aquí las dimensiones. El ancho es 7,5 y la altura 3. Tenemos aquí la superficie de la fachada. Esto es de la fachada. Si veis el dibujo, pues estamos haciendo esta fachada. Pues el largo y el alto. Elemento estructural básico. Bueno, antes de mirar esto vamos a poner todos estos elementos a 0. Incluso la ventana vamos a poner a 0, sin ventana. Como veis, sin ventana, no cumple. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero determinar el tipo de recinto. El tipo de recinto, estas son tenemos residencial sanitario, residencial dormitorio estancia, cultural docente administrativo estancia y aula. Ya os dije que no sé la diferencia entre una estancia. La estancia tiene un requisito más restrictivo, es 47, y el aula tiene 42. ¿Esto de dónde viene? Viene del documento del CTE, pero también lo tenéis aquí. Al final de todas estas pestañas tenemos requisitos CTE y ruido aéreo en fachadas. Cuando el ruido es muy bajo, menos de 60 decibelios, ruido exterior, tenemos estos 4 casos. Y cuando el ruido es de más de 75 decibelios y estamos en cultural docente aulas, esto es 42. Bueno, pues estos datos que tenemos en la pestaña de datos de entrada salen de ahí. Esto es 42. El volumen, esto lo tenemos que poner nosotros. El volumen sale de la superficie, 22, no, esto es el volumen del recinto receptor. O sea, es el volumen del aula. Si os acordáis, esto era 11 por 7,5 por 3. Creo que eran 275. ¿No? 11 por 7,5 por 3. 247. Pues el volumen son 247 metros cúbicos.
tenemos que hacer algo más aparte de esto. Esto es el elemento estructural básico. Tenemos suelo. Tenemos que ser consistentes como con lo que le hemos puesto antes. Porque antes en el ejercicio del tabique hemos elegido ya todos estos materiales, todos estos elementos. O sea que tenemos que ser consistentes con ello. Esto que es el revestimiento, de momento vamos a ponerle que tenemos 0 revestimiento, ni falso suelo, ni falso techo, ni nada de nada. Y estas son las uniones. Las uniones, estamos hablando de la fachada. Unión fachada-suelo. Bueno, en este caso son todos T, porque las paredes, el suelo y el techo acaban. O sea, tenemos una unión en T. Vale. Pues y entonces aquí se supone que continúa la fachada y se interrumpe el forjado. Bueno, vale. Bueno, pues una vez que tenemos esto con los valores que habría por defecto, vamos a ver cómo funciona. Primero, el elemento estructural básico. Tenemos que elegir algo. Aquí tenemos ladrillo perforado, medio pie, RM, AT es aislamiento térmico y luego un trasdosado de ladrillo buco doble de 70 y un enlucido. Este es el F11A. Tenemos que ir a fachadas. Y aquí tenemos el muchos, F11A. Y aquí tendríamos el RM, revestimiento intermedio. Por ejemplo, en el trabajo principal. Pues muy bien. Bueno, tenemos ladrillo de medio pie, revestimiento de fachada, aislamiento térmico, ladrillo hueco doble y enlucido. Tenemos un R de 49, una masa, y esto viene del catálogo de elementos constructivos. Bueno, ¿cuál es la fachada? Pues tenemos que elegir algo que cumpla. Forma de la fachada, ¿esto qué es? ¿Veis? Por defecto todos estos valores son 0 y tenemos FF1. Siempre para cualquier duda de aquí hay una pestaña, aquí tenemos formas de fachada. Y en formas de fachada tenemos lo más, esto sería el ejemplo que nosotros tenemos, un hueco que está enrasado con la fachada. Aquí tenemos, parece un alero, aquí tenemos un alero y el forjado que continúa, aquí tenemos una especie de balcón y aquí tenemos un balcón que está protegido y aquí tenemos más cosas y aquí tenemos diferentes casos. Fachada escalonada, se lo han curado. Bueno, nosotros estamos en este ejercicio, estamos en este valor FF1 y aquí tenemos esto. Todos estos valores seguramente en cálculos esta buena gente se esfuerza en explicarnos de dónde vienen, pero para nosotros nada. Estamos en datos de entrada, tenemos FF1, es una fachada enrasada, no tenemos ni balcón, ni alero, ni nada, pero bueno, si tuviésemos otro tendríamos que elegir aquí el caso. Todos estos valores son ceros. Revestimiento interior de la fachada. Hombre, aquí ya tenemos tenemos un aislante térmico y esto, revestimiento interior significaría un trasdosado. Habría que ponerle otro. Vamos a ver si cumple con este. A ver si cumple con esta fachada que ya me parece medio pie de ladrillo más aislante, más esto, ya me parece bastante. Ventana. Tenemos aquí ventana inexistente y aquí tenemos una serie de casos. Si vamos poniendo es ventana sencilla de no sé qué. ¿Dónde están las ventanas? Aquí. Tenemos deslizante y oscilobatiente. Como veis, las deslizantes, por el hecho de ser deslizante, tiene siempre un aislamiento peor que las oscilobatientes. Eso parece lógico y lo sabemos. Tenemos aquí una doble ventana, ventana sencilla. Tenemos diferentes casos. Y tenemos unidad de vidrio aislante y tenemos vidrio laminar o vidrio sencillo. Bueno, no creo que en un sitio con un requisito muy fuerte de más de 42 o 47
una ventana sencilla nos sirva, tendríamos que ponerle deslizante, perdón, tendríamos que ponerle una oscilobatiente y en algunos casos tendríamos que poner doble ventana. Veamos a ver los requisitos que tenemos, pero en fin, lo que sí tenemos que poner es la superficie de la ventana. La superficie de la ventana, creo recordar que eran 7 metros por 2,5. 7 por 2,5 es 17,5. Tengo que ponerle aquí 17,5, la superficie de la ventana. El ruido exterior. Si recordáis los casos, los requisitos del CTE, tenemos entre 70 y 75, el requisito sería 37. Si es más de 75, el requisito es 42. Si es menos de 60, el requisito es 30. Vamos a hacer un caso extremo para un ruido exterior que está por encima de 75. Fijaos que si pongo 75, esto cambia a 37. O sea que tiene que ser más de 75. Pongo 78, pues esto ya cambia a 42. Y el tipo de ruido tenemos ferroviario, automóviles y aeronaves. Vamos a poner automóviles. Estamos cerca de una estación, será ferroviario. Si estamos cerca de un aeropuerto, sería aeronave. Pero bueno, supongamos que estamos en una calle o una carretera y tenemos automóviles. Y estos son los aireadores de la fachada. Creo recordar que el código técnico en el apartado de ventilación natural obliga a poner aireadores en las ventanas, básicamente unas rendijas que se abren para, incluso cuando la ventana está cerrada. Bueno, esto es la típica contradicción que hay en el código técnico de que el requisito de aislamiento acústico y el requisito de ventilación se contradicen el uno al otro, porque si ponemos aireadores, esto significa que no tenemos, bueno, aireadores con aislamiento acústico. Sí. Bueno, me parecería un disparate poner aireadores, pero si hay aireadores en la ventana tendríamos que ver la superficie y tendríamos que ver el aislamiento acústico de esos aireadores. En fin, de momento vamos a suponer que no hay aireadores. La forma de fachada, el revestimiento interior, esto naturalmente no cumple. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Esto es el edificio cultural docente, el elemento F1 suelo y techo. Creo recordar que habíamos elegido ladrillo cerámico de 250 milímetros. El F3 pared. Claro, este elemento de F3 pared ahora es el tabique que nosotros habíamos elegido antes. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué tabique habíamos elegido para el aislamiento entre dos aulas? Pues creo que era medio pie de ladrillo, no sé si era el P4A, habíamos elegido. Sí, creo que era este el que habíamos elegido. Entonces, si las dos paredes son iguales y teníamos un trasdosado, creo recordar que habíamos elegido un trasdosado. O sea, tenemos que ser consistentes porque hemos empezado analizando este tabique que te separa dos aulas. Entonces ahora la pared a la que se refiere esta fachada es este tabique y este tabique. Con lo cual tenemos que ser consistentes con ello. Y creo que este era el elemento base que habíamos elegido y creo que era este el trasdosado que habíamos elegido. Ahora sí, no nos cumple. Y luego en cuanto a las uniones, tampoco parece que podemos hacer mucho porque es unión en T. Podemos poner unión en T de elementos no homogéneos, con entramado autoportante y elemento no homogéneo. No varía nada. Entonces, esto da igual. No cumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es una ventana sencilla. Bueno, claro, no cumple porque es una ventana sencilla. Es que, claro, no he elegido las ventanas. Entonces, en mis ventanas, no, en ventanas, tengo que elegir una doble, bueno, tener una doble ventana no, pero por lo menos con unidad de vidrio aislante o con vidrio, vamos a elegir con esta de vidrio laminar, 10 más 10, es el V24.
Bueno, pues aún así no cumple. Esto ya empieza a ser complicado. Cuando tenemos, que fijaos qué pedazo de ventana tenemos aquí, tenemos muy poca fachada y tenemos una ventana enorme. Si tenemos que cumplir 42, la única manera de cumplirlo es tener una ventana que tenga más de 42. Tendríamos que poner, con una de 42 vamos a ponerle la V36. Vale, con esto ya cumple. Que es una doble ventana con esto. Y el R, bueno, aquí pone 41, tendría que ser 42. Doble ventana. No creo que haya una manera de... Sí, esto tiene que tener más de 42 y ponemos una ventana sencilla al V33, que tiene un aislamiento de 36. Esto ya es una buena ventana. Entonces tenemos el V33, no cumpliría. Tenemos que ir al... a una doble ventana. No hay otra posibilidad. Aquí son las dos deslizantes, bueno, con unidad de vidrio aislante, exterior 8, el exterior es un vidrio sencillo y el interior es un 464. Tampoco parece una locura, pero es una doble ventana. Con una ventana sencilla parece complicado que podamos cumplir esto en un entorno muy ruidoso. ¿Influye algo el revestimiento interior si tengo una ventana sencilla, un V32? Vamos a ponerle un trasdosado aquí y bueno, un poco mejora, pero no es suficiente. Pues así es la vida. En este caso tenemos que poner una doble ventana. Y punto. ¿Por qué? Pues porque tenemos una superficie de ventana sobre 22,5 metros cuadrados de fachada, tenemos 17. Si queremos poner una ventana sencilla y reducimos la superficie de la ventana, nos acercamos. Es complicado. Cumplir este requisito restrictivo es complicado en una zona muy ruidosa. Pero probablemente haya una ventana sencilla. Esta tiene 42. Vale. Pues con esta ventana sencilla, con la 32 no cumplía, con la 33 sí cumple. Es una ventana sencilla, oscilobatiente, no practicable, ni siquiera, bueno, oscilobatiente o no practicable. Bueno, o de 6, claro, esto es un vidrio de 6, cámara entre 6 y 16 y luego al interior tenemos un 10+10, vidrio laminado. Esto ya es una ventana seria. Pues, claro, tiene 36. Pero nuestra ventana tiene 17,5. Entonces, ¿queremos una ventana grande? Muy bien. Doble ventana. Con este requisito cumple. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente rellenar la ficha justificativa. El requisito del ruido, o sea, el ruido exterior, hemos dicho que es 78. Es un ruido, vamos, esto es al lado de la M40, a 10 metros de la M40, probablemente. Protegido de la parte ciega, el R de la parte ciega es 49. Bueno, parte ciega ni siquiera pone el R, sino que en la parte ciega tenemos que poner este elemento. El ladrillo perforado, bueno, ponemos F11A, pero luego tenemos que describir qué es el F11A. Los huecos tenemos también que describir qué es la V35. Y por último, el acústico, el aislamiento acústico exigido es 42 y el D2NT es
45. Pues esto parece fácil. Con la hoja Excel se puede hacer relativamente bien. El problema es que tenemos que ser consistentes. No consiste simplemente en rellenar esto y ya está. No, ahora tenemos que en obra estar seguros de que lo que hemos prescrito, de que esta doble ventana y de que este tipo de elemento estructural básico con sus trasdosados, con todo esto, con este elemento de suelo, con este elemento de techo, con estos elementos de tabique, con todo esto se cumple tal y como lo hemos diseñado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues generar otra diapositiva en el cual insertáis esta hoja Excel como imagen y aquí al lado tenéis que describir todos los elementos. Tenéis que describir el elemento fachada, tenéis que hacer un dibujo describiendo esa fachada y por último tenéis que describir la ventana. Entonces tenéis que describir la ventana, es una doble ventana, y el vidrio. El vidrio os lo dice en la hoja Excel, en el V35 tenemos una hoja exterior de 8 milímetros, un vidrio sencillo, y una hoja interior de 4x6x4. Doble ventana. ¿Qué significa eso? Pues que tendríamos que, en este caso, no basta con una ventana, tendríamos que poner una ventana aquí, una hoja de un vidrio sencillo y luego la ventana practicable que estaría en este otro sitio. Complicado. Y eso que no tenemos aireadores. Si tuviésemos aireadores sería todavía peor. Si le ponemos una superficie de aireadores de metros cuadrados, ponerle 0,2 metros cuadrados, esto es una palgarete. Tenemos que poner aquí un aislamiento acústico del aireador, pero claro, este aislamiento acústico del aireador tendría que ser del orden de 40. Pues nada, es imposible. 0,05. Es imposible. En fin, soluciona esto, ventilación mecánica y ya está. Después grabaré otro vídeo para los forjados y los ruidos de impactos.